La industria aeroespacial es el motor que mueve al mundo contemporáneo. Conecta culturas, impulsa economías y acorta distancias en cuestión de horas. Sin embargo, tiene un precio alto. La aviación es una de las industrias que más contamina al planeta, aportando toneladas de emisiones diarias a la atmósfera. Hoy, las grandes empresas globales ya no pueden ignorar el problema. Su apuesta más fuerte para el futuro es el biocombustible. Quieren innovar para volar de forma limpia. Para esto, la industria necesita de la ciencia y de investigadores capaces de cambiar las reglas del juego. Aquí es donde entra la doctora Claudia Gutiérrez Antonio, quien está haciendo una labor a nivel internacional, diseñar procesos y modelos matemáticos para que esas empresas puedan, finalmente, innovar de forma rentable y sustentable. Para entender cómo se diseña el combustible del futuro, decidimos visitar su laboratorio y conocer de cerca la mente detrás de esta revolución. ¿Quién es Claudia Gutiérrez Antonio? Esa es una pregunta bien interesante. Yo soy ingeniero químico de formación. Tengo una maestría en ciencias ingeniería química, un doctorado en ciencias en ingeniería química. Por supuesto, esa es la parte académica, pero adicionalmente soy hija de Brígida Antonio Cibaja, de José Manuel Gutiérrez Fernández. Soy hermana de Elizabeth Gutiérrez Antonio y soy madre de Adriel Chuladí y de Isabela Estefanía. Para la doctora Claudia, la ciencia no se trata solo de crear algo nuevo, sino rediseñar lo que ya existe para que sea verdaderamente amigable con el entorno. Mi línea de investigación versa sobre el desarrollo de procesos sustentables para la producción de biocombustibles. Y el apellido sustentables tiene que ver justamente con que estamos promoviendo el uso eficiente de recursos materiales y energéticos para poder generar estos biocombustibles. Aunque volar limpio es el gran sueño del mañana, la transición energética empieza hoy en la Tierra. Antes de elevarse a los cielos, la innovación en este laboratorio surge de aprovechar lo que el mundo desecha. Hablando principalmente me he enfocado en dos, los biocombustibles sólidos, específicamente los pellets combustibles. Estos se utilizan para la generación de calor y para la generación de electricidad. Pero si hay un proyecto que se ha convertido en su mayor pasión y en el desafío técnico más ambicioso de su carrera, es el que se encuentra en los cielos. Desde hace años, la doctora Claudia se mantiene enganchada con un desafío monumental. Sí, un combustible para aviones que me ha enganchado desde hace muchos años respecto justamente de cómo lograr su producción de manera sostenible. Estos son los dos en los que nos hemos estado enfocando, tanto a nivel personal como en mi grupo de investigación. La innovación solo es real cuando impacta en la sociedad. Por eso, el trabajo en este laboratorio se enfoca en crear soluciones tecnológicas que no solo cuiden el planeta, sino que se conviertan en negocios atractivos para los diferentes sectores industriales. Y lo que queremos es justamente poder brindar a los diferentes sectores industriales rutas que sean viables, es decir, que permitan obtener estos combustibles con las especificaciones técnicas, que permitan que esto siga siendo negocio, ¿verdad? Estamos los indicadores económicos, pero que también tengan un impacto social alto y un impacto ambiental mínimo para justamente poder sumar al desarrollo sostenible. Como en todo proceso de diseño e innovación, el camino hacia la solución ideal nunca es una línea recta. Al inicio, la apuesta científica estaba en el sector agrícola y en cultivar plantas específicas para generar energía. Sin embargo, la realidad financiera impuso un enorme freno técnico. El costo de la materia prima hacía el proyecto inviable. Fue este obstáculo el que obligó a cambiar la perspectiva y a mirar hacia donde nadie más quería ver. Se estaba dando mucho impulso a la generación de insumos para energéticos, es decir, al desarrollo de sistemas de cultivo para especies como la Jatropha curcas o la higuerilla, para que de alguna manera el sector rural o el sector del agrícola de México se pudiera sumar a esta cadena de suministro de los biocombustibles. Entonces, al inicio nosotros comenzamos trabajando justamente con estos residuos, no, con estos cultivos, perdón. Nosotros con base en ellos estuvimos diseñando procesos, buscando alternativas para volverlos eficientes y nos dimos cuenta que cerca del 90% del costo de la producción de estos biocombustibles se debía justamente a la materia prima.
Entonces fue ahí donde empezamos a buscar otras alternativas de materias primas. Después de los cultivos energéticos pasamos a explorar las microalgas, que tienen una tasa de productividad bastante alta, pero aún así los biocombustibles eran muy costosos. Y fue entonces que volteamos a ver a los residuos, por decirlo de esta manera. Estos residuos usualmente generan o representan un problema de contaminación, no necesariamente porque tengan un agente contaminante, sino porque son materiales que tardan mucho tiempo en degradarse, son materiales que están generados en altos volúmenes y que normalmente se disponen sin ningún otro tipo de tratamiento, lo cual causa, vamos a decirlo así, una intoxicación, ¿no? O una intromisión en los ecosistemas donde normalmente no deberían estar, y obviamente hay una alteración de los ecosistemas. Entonces, al mismo tiempo que estamos resolviendo el problema de la gestión de los residuos, pues estamos también brindando una alternativa energética para la sociedad. Y la agradable noticia es que estos residuos o estos materiales secundarios, como los llama ya son llamados en la ISO 59000, pues sí nos permiten tener una mayor viabilidad financiera para la producción de biocombustibles. Para el público general, la ingeniería química puede parecer un universo de fórmulas incomprensibles. Sin embargo, los grandes innovadores tienen el superpoder de traducir la alta ciencia a nuestro día a día. Para explicarnos el concepto central de su éxito internacional, la doctora Claudia tomó el objeto más común de nuestra rutina y lo convirtió en la analogía perfecta. Si yo les pregunto qué tenemos aquí, ¿qué me responderían? Un teléfono celular, ¿verdad? Pero en realidad lo que tenemos son múltiples funciones en un solo equipo. Esto nos sirve de alarma en la mañana, nos sirve para checar el correo, nos sirve para poder tener la agenda. Es también una cámara de fotos, es una cámara de videos, es una máquina de stickers, ¿verdad? Cuando nos ponemos ahí a hacer travesuras en la familia. Y todo esto lo tenemos en un solo dispositivo que es compacto y que consume poca energía. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era niña, si querías tomar fotos, tenías que tener una cámara fotográfica. Y si querías tomar video, tenías que tener una cámara de video. Y si querías una linterna, tenías que traer la linterna. Entonces, si nos regresamos a esos tiempos, teníamos un dispositivo para cada una de estas tareas y eran por separado. Y si yo quisiera traerlas todas, pues literalmente tendría que andar cargando un carrito todo el tiempo. Ahora, gracias a justamente a la intensificación de procesos en un solo dispositivo, yo puedo tener todas esas funciones. Esto mismo que nosotros vivimos en nuestro día a día en el caso de los teléfonos celulares es el principio que se aplica en el diseño de las plantas industriales. ¿Cómo puedo tener varias funciones en un mismo equipo industrial para poder justamente hacerlo más compacto, hacerlo más seguro, con un menor impacto ambiental y obviamente con mayor rendimiento? Eso es la intensificación de procesos. Todo proceso de transformación requiere una metodología clara. Para el equipo de la doctora Claudia, la ingeniería no es un trabajo frío y mecánico, es una travesía que requiere estrategia, presupuesto y un destino bien definido. Para explicarnos cómo un desecho de la basura se convierte en energía, ella prefiere utilizar la metáfora de un viaje de vacaciones. Porque normalmente cuando vamos a definir un proceso de valorización de un residuo, yo siempre les hago la analogía que es un viaje. Si dijéramos en este momento que queremos ir a Italia, pues diríamos dónde estoy, a dónde quiero llegar y sobre eso ver qué alternativas factibles se ven, ¿no? Siempre también les digo a tono de broma, podríamos irnos nadando. Yo no creo que yo aguantaría, ¿verdad? Pero esa es una posibilidad. La otra posibilidad, ahora me voy al otro extremo, es que nos podríamos ir en un Uber helicóptero privado. En una, a lo mejor no tenemos las capacidades físicas y en otra no tenemos las capacidades financieras. Lo que estoy tratando de ejemplificar con esto es que hay muchos caminos para llegar a ese destino que nosotros buscamos y todos tienen diferente costo. Costo en términos de qué tan, de qué tan costoso es ese proceso, de qué tan extenso o compacto es y obviamente qué tanto me va a costar. Entonces, cuando nos llega un residuo a nuestro laboratorio, que vamos a intentar revalorizar, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos, igual que en el caso de un viaje. Y esto implica hacer una caracterización físico-química, es decir, saber qué es lo que está, cuáles son los compuestos que tiene ese residuo. En función de eso, definimos el viaje. ¿A dónde podemos llegar? Un biocombustible sólido, un biocombustible líquido, un biocombustible gaseoso.
Y entonces buscamos justamente la ruta de mayor viabilidad, es decir, la que nos permita obtener la mayor cantidad de ese combustible con el menor costo y con el menor impacto ambiental. En función de eso, siempre hacemos una búsqueda en la literatura, ¿no? Pensar que nosotros tenemos las únicas respuestas, pues no es precisamente la mejor estrategia para valorizar un residuo. Siempre vamos y buscamos para ver qué es lo que se ha hecho respecto de estos residuos que ya se haya reportado en la literatura. Y en función de eso y de manera colegiada, proponemos una síntesis o de un proceso para la revalorización de esos residuos. ¿Con base en qué? Pues en los conocimientos previos y en lo que hayamos encontrado en la literatura. Y entonces ahora sí diseñamos el experimento para poder llevarlo a cabo en el laboratorio y validar que efectivamente obtenemos el combustible que queremos y tenemos toda la información básica para después venir al área que está justo atrás de ustedes, donde realizamos el modelado y el escalamiento de los procesos a nivel industrial. La innovación nunca avanza en línea recta. Cuando el modelado en la computadora arroja un resultado inesperado, es fácil dejarse ganar por la decepción. Pero es justo en ese momento de quiebre donde los verdaderos innovadores encuentran su mayor ventaja competitiva. Definitivamente creo que cuando los resultados de un experimento o de un modelado no salen como uno lo esperaba, pues obviamente uno en ese momento lo podría ver como un resultado negativo, ¿no? Y honestamente el sentimiento sí llega a ser como de frustración, de decepción, de pero ¿por qué no me está dando, no? Si yo seguí todo y controlé todo lo que tenía que controlar. Y al inicio quizás de mi carrera yo lo veía de esa manera. La realidad es que ahora lo veo como un nuevo descubrimiento. Es decir, yo con base en la literatura, con base en lo que estuvimos revisando, en las características del material, esto debía ser de esta manera. Si no fue de esa manera, es que hay algo que no vi. Y ese algo que no vi me está dando nueva información que antes yo pensaba que no iba o no consideraba que pudiera tener un impacto significativo y eso me lleva a poder em, aprender más sobre esta revalorización de residuos y en un futuro ese conocimiento me va a servir para seguir aprendiendo y poder pintar soluciones más robustas. Entonces, sí, al inicio, sin duda, cuando modelábamos procesos y no obteníamos los resultados que estábamos esperando, llegaba a ser frustrante. Últimamente lo veo como, qué maravilla, ¿qué voy a aprender aquí? ¿Qué cosa hay oculta que yo no tenía en el radar y que ahora nos va a permitir mejorar la forma en la que hacemos y desarrollamos nuestros procesos de producción? El verdadero desafío para la doctora Claudia no ha sido convencer al mercado. De hecho, las aerolíneas ya están apostando por este cambio. El verdadero reto es que no es un proceso fácil de usar. Para que su bioturbocina sea aceptada en los hangares de todo el mundo, debe someterse a un examen de normativas técnicas y ambientales. El sector de la aviación está deseoso de que se le suministren combustibles sustentables de aviación. Este sector ha sido líder en el sector del transporte, no solamente en términos del crecimiento anual, pese a la pandemia y las fluctuaciones en los precios de combustibles, sino que también ha sido pionero en establecer objetivos muy claros para lograr su crecimiento sostenible. Entonces, desde el 2009, ¿no? Que ya tiene un ratito, establecieron objetivos para que la industria pudiera crecer de manera sustentable. Y hoy en día, justamente esta industria, bueno, desde el 2009, ¿no? Pero especialmente en los últimos años, ha estado muy interesada en poder promover el establecimiento de las cadenas de producción a nivel internacional para que estos combustibles puedan ser adoptados. Ahora sí que los aviones ya están esperando esos combustibles para que los puedan utilizar porque hay metas muy importantes en materia de descarbonización en el caso del sector industrial. ¿Y qué necesita uno de estos combustibles para poder ser utilizado en las aerolíneas? Tiene que cumplir con normativa técnica, ¿no? Es decir, la ASDM regula todas las propiedades que tiene que tener este combustible, pero además, y esto es lo que me encanta, tiene que cumplir con un esquema de sustentabilidad que se llama COPSIA. Este esquema lo que dice es, tú me estás entregando un biocombustible y en teoría tu biocombustible tiene un menor impacto ambiental, pero yo no lo voy a dar por sentado. Necesitas demostrarme que estás 10% por debajo de la huella de carbono del combustible de origen fósil.
y en ese momento entonces eres un combustible elegido o elegible por Corsia y entonces les sirve a las aerolíneas para acreditar la reducción de emisiones de dióxido de carbono. ¿Sí? Y adicionalmente, por supuesto, el precio tiene que ser competitivo también. Entonces, justamente todos estos retos son los que se han estado trabajando en este combustible. Hay todo un marco normativo, regulatorio y legal que favorece su implementación. Ahorita en lo que estamos trabajando es justamente como ya en aterrizar todos estos desarrollos de investigación, desarrollo tecnológico que se han hecho para implantar las cadenas de suministro en los diferentes países del mundo. La sustentabilidad no puede sostenerse solo de buenas intenciones. Necesita ser un negocio viable en el mundo real. Para la doctora Claudia, el verdadero reto técnico no ha sido solo producir un combustible limpio, sino ingeniar un diseño de procesos tan eficiente que sea capaz de desafiar el costo del petróleo en el tablero de la economía global. Los combustibles fósiles provienen del petróleo. Y si recordamos allá nuestras clases de la primaria, el petróleo se originó de restos de plantas y animales, o sea, también se originó en la biomasa. Solo que estos restos de plantas y animales estuvieron secuestrados durante millones de años, sometidos a altas presiones y a altas temperaturas, y ahí se convirtieron en el petróleo que nosotros tenemos hoy en día. De alguna manera la naturaleza la hizo de reactor químico, ¿no? Operó como un reactor químico que no nos costó a nosotros y que ahora simplemente extraemos. Cuando hablamos de biocombustibles, esos procesos de conversión sí los tenemos que hacer nosotros. Es decir, en el caso del petróleo, extraemos y separamos, y en el caso de los biocombustibles, convertimos y luego separamos. Entonces, no es una carrera justa, porque obviamente no tenemos esa ventaja que nos dio la naturaleza de ese reactor. Y justamente debido a ello es que nosotros implementamos estrategias de eficiencia energética. Es decir, para yo hacer esa conversión necesito energía. ¿Cómo puedo usar esa energía de la forma más eficientemente posible? Mediante la intensificación de procesos, que es uno de estos ejemplos, o la integración energética, que es otra estrategia que nos permite usar la energía que ya está circulando en el proceso, estrategias de optimización, entre algunas otras herramientas, que lo que nos ayudan es a buscar que ese viaje, ¿no? Que es este nuevo proceso de producción, tenga el menor costo y el menor impacto ambiental para estar lo más cerca justamente del precio respecto a los combustibles fósiles. Más bien aquí lo que se espera es que eventualmente la escasez del petróleo va a originar que el precio aumente, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, y en ese punto puede haber un emparejamiento hasta que eventualmente sea más competitivo usar biocombustibles que los combustibles de origen fósil. Pero eso ya más bien será una cuestión de demanda, de oferta y de cuestiones económicas. Ahorita nuestra apuesta es justamente por la tecnología para tratar de abatir los costos lo más posible. Hacer ciencia en México exige llevar puestos muchos sombreros a la vez. Lejos de la imagen del científico aislado que solo analiza datos, la doctora Claudia debe dividir sus días entre la docencia, la gestión de fondos, la administración y la mentoría. Es precisamente en esta rutina donde surge el obstáculo más grande: lograr que el reloj de la academia coincida con las exigencias del sector empresarial. Creo que de manera general el principal reto tiene que ver con los tiempos. Justo hace un momento platicaba con mi maestra Angélica y le decía es que finalmente nosotros como profesores investigadores pues damos clases, dirigimos proyectos de investigación, buscamos financiamiento, participamos en los consejos y demás órganos de nuestra facultad, damos tutorías, entre algunas otras comisiones y gestiones que nos toca realizar. Entonces no estamos dedicados de tiempo completo, o sea, hacia el desarrollo de proyectos para el sector industrial. Entonces, uno de los principales retos que hemos enfrentado ha sido justamente conciliar los tiempos, ¿no? Entre la factibilidad que nosotros tenemos para desarrollar un proyecto y el tiempo en el que las empresas necesitan el resultado de ese proyecto. Entonces, yo creo que ahí la clave ha sido pues obviamente flexibilidad de ambos lados, ¿no? A lo mejor yo quiero este tiempo, la empresa me pide y finalmente terminamos negociando algo intermedio. Yo creo que ese ha sido uno de los principales retos que nos enfrenta. Las fórmulas químicas y los algoritmos pueden parecer neutrales, pero los espacios donde se diseñan no siempre lo han sido. Para la doctora Claudia,
Hacer ciencia de frontera en el sector energético ha implicado también navegar por un ecosistema históricamente masculinizado, una realidad compleja donde las barreras estructurales siguen existiendo, pero frente a las cuales ella logró construir su propia fortaleza. Fíjate que retos siempre ha habido, ¿no? Y especialmente para las mujeres, eso sí hay que decirlo en voz alta y en voz fuerte. Creo que en mi caso eh, la vida ha sido generosa conmigo. ¿En qué sentido? No que nunca me haya tocado que me discriminen por género, no topa en ese sentido en mi comentario. En primer lugar, estoy eternamente agradecida con mi padre porque mi papá siempre me empoderó. Desde que era niña, me compartía muchas cosas conmigo y me hacía ver que éramos iguales de capaces y que muchas veces inclusive éramos mejores, ¿no? Entonces, cuando creces oyendo ese discurso, no te voy a decir que no te enfrentas al que está allá afuera en el mundo, pero lo enfrentas desde una perspectiva diferente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también he tenido colegas que más allá em, del hecho de que sean hombres, son maravillosos seres humanos que respetan a las personas, no más allá del sexo, del género, de la identidad. Finalmente todos estamos en el mismo barco y todos somos personas. Sí he tenido experiencias no gratas, pero creo que el hecho de estar cobijada, ¿no? Como por mis colegas, a los que estimo mucho y con los que tengo muchísimos años ya trabajando, más este discurso paterno, ¿no? De empoderamiento, así como las redes que he construido con otras mujeres en nuestra facultad. Digamos que todo eso nos ha dado esta fortaleza para poder enfrentar justamente esos retos, ¿no? Porque de que hay, y bueno, me acabaría en la memoria de que celulares compartiéndote experiencias que me han pasado y no hace mucho tiempo. Entonces, creo que tenemos que seguir rompiendo estos techos, ¿no? Rompiendo, abriendo camino para quienes vienen detrás, como ustedes, para que les toque un mundo más amigable. Y no solamente creo que se trata de empoderar a las mujeres, también se trata de concientizar a los hombres. Como les comentaba, mi hijo tiene 14 años y bueno, a cada rato le topa pláticas de este tipo. Entonces, siempre lo hago como ponerse en el rol de género y le digo, imagínate que alguien te dijera cómo puedes hacer esto solo porque eres hombre, ¿no? Y se queda así como de, ¿crees que eso no tiene sentido? Le digo, bueno, pues es que es lo mismo que durante muchos años nos dijeron a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir en esa doble vía, ¿no? Como por un lado desaprender para aprender, si es que es el caso del lado de las mujeres, y por otro lado empoderar y concientizar también a los hombres respecto de esta igualdad de capacidades y de que finalmente no somos iguales, porque no lo somos, pero tenemos los mismos derechos y tenemos más oportunidades. Al final de la jornada, la innovación no solo se mide en patentes aprobadas, en métricas académicas o en artículos publicados, se mide en el mundo que le dejamos a quienes vienen detrás. Para la doctora Claudia, el verdadero motor que enciende su laboratorio todos los días va mucho más allá de la química. Es una promesa de futuro, un acto de amor y la firme convicción de que la ciencia es nuestra oportunidad para salvar el mañana. Honestamente, yo estoy enamorada de la ingeniería química. Es mi pasión. Me encanta eh, trabajar en nuevos procesos, en buscar nuevas alternativas de menor impacto ambiental. eh, y disfruto mucho hacer ese trabajo de investigación, hacer el trabajo de escritura, también el trabajo de enseñanza. Me encanta, disfruto mucho dar clases. eh, y quizás yéndome un poquito más allá, creo que es importante también entender para quién lo hacemos. Es decir, sin duda, todos tenemos métricas en los diferentes trabajos, ¿no? La universidad no está ajena a esas métricas y hay cosas con las que tenemos que cumplir en términos de horas de casa, en notificaciones y demás. Pero más allá de eso, más allá del artículo, a mí lo que me interesa es poder crear un impacto positivo en el mundo. Como les decía, tengo un hijo de 14 años, entonces yo lo que quiero es que mi hijo tenga las mismas oportunidades que yo, que pueda ir a la playa y disfrutarla, o que pueda ir a una montaña y que no lo vea en un documental de National Geographic de hace 30 años. Entonces, yo creo que si bien todo esto que hacemos lo disfrutamos y creo que es la razón por la cual principalmente lo hago,
también debemos tener bien presente para quién estamos haciendo esto. Y este no es otra cosa más que con la sociedad, para la humanidad, para las personas a las que hagamos. Es nuestra manera de contribuir a este desarrollo sostenible que necesitamos. Honestamente,